Bueno, vamos a iniciar para que puedan. La lección 17. Esta se llama Fuerzas en la Naturaleza, ¿verdad? Por favor, para que los que quieran tener su libro a la mano, pues pueden hacerlo ahí, para que puedan ir anotando o no sé, ¿verdad? Entonces, primero nos vamos a situar en contexto histórico, por decirlo así. A principios del siglo XX, es decir, del siglo pasado, solamente conocían los estudiosos dos tipos de fuerzas, ¿verdad? Que se le llamaban pues las fuerzas gravitacionales y las fuerzas de atracción entre masas y las fuerzas electromagnéticas de atracción o repulsión entre cargas eléctricas. Esas eran las únicas dos fuerzas que ellos creían que existían, nada más, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, pues fueron estudiando y tiempo después, dice acá que en el primer tercio del siglo XX, es decir, en la primera tercera parte, pero permítame, hay algunos aquí intentando ingresar. Bueno, descubrieron otros dos tipos de fuerzas a distancia, las cuales se les llamaron las fuerzas nucleares fuertes y las fuerzas nucleares débiles, las cuales operan en pequeñísimas distancias. Es decir, que el ser humano no puede ver a simple vista este tipo de fuerzas, ¿verdad? Sin embargo, conforme el tiempo, pues fueron construyendo, como por ejemplo este aparato que se llama acelerador de partículas subatómicas, ¿sí? Es decir que gracias a estos aparatos, que es como un microscopio pero con diferentes características, sí es posible el poder observar estos tipos de fuerzas en distancias extremadamente pequeñas, ¿verdad? Esto es para ponernos un poquito, como les decía, en cuestión histórica, ¿verdad? Solo para que enfocarnos un poquito en esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primero, dice que para determinar la intensidad de una fuerza, se necesita un instrumento llamado dinamómetro. ¿Sí? ¿Qué es un dinamómetro entonces? Es un instrumento con el que se mide la intensidad de una fuerza. ¿Sí? ¿En qué consiste? En un resorte graduado que al deformarse permite medir el valor de dicha fuerza. El funcionamiento de un dinamómetro se basa en propiedades elásticas en algunas materias. Entonces acá vemos una imagen de instrumento que se llama dinamómetro, ¿verdad? Y pues como dice acá, los dinamómetros pues se basan en propiedades elásticas. Solo la persona que está ahí cerca de un perrito. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Bueno, continuamos entonces. Mira, tenemos nuestro dinamómetro, que algunos pues lo van a asimilar, que nosotros conocemos como una pesa, ¿verdad? Algo así. Solo que esto pues es netamente un resorte que está gradual. Va directamente proporcional a su estiramiento, ¿verdad? Entre más se estire, pues más fuerza va a poder medir, ¿verdad? Bueno. Entonces, en base a este aparato, pues hubo alguien que lo tomó
por ejemplo, realizó este estudio. Tomó un objeto de diferentes fuerzas y lo colocó en ese resorte. Se pudo cuenta que cuando él aplicó una fuerza de 20 newtons, recuerden que vimos antes de los exámenes que la fuerza se medía en newtons, ¿verdad? Entonces, cuando la fuerza era de 20 newtons, el resorte se pudo alargar 2 centímetros. Cuando se le aplicó una fuerza de 30 newtons, se alargó 3 centímetros. Y así sucesivamente, de 10 en 10 hasta llegar a 80. Profe, Cuando se alargó, ¿qué manda? fíjese que ahorita tengo que salir de mi casa, entonces ya no voy a tener internet. ¿Quién me habla? Perdón. Sebastián. Está bien, no hay problema. Parte de lo que ahora se está empezando es que se está grabando esta clase. Entonces igual yo la voy a subir a la plataforma para que la pueda ver después. Ok, gracias, profe, disculpe. No tenga pena. Adiós. Adiós, se cuida. Adiós a todos. Bueno, Adiós. les decía, entonces, Hola, te vas con por la sombrita. te cuida, Sebastián. Adiós. Ya se fue, creo. Bueno, les decía entonces que conforme se fue aplicando las fuerzas, pues se fue estirando el resorte hasta llegar a una fuerza de 80 newtons con un alargamiento de 8 centímetros. Y estos resultados pues los representó en una gráfica. Cuando 20 newtons, 2 centímetros, 30 y sucesivamente. Y obtuvo una pendiente o una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se fue estirando, pues fue constante, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es constante? Porque él dividió la fuerza entre el alargamiento y si nos damos cuenta, en todos los resultados es 10. 20 dividido 2, 10, 40 dividido 4, 10, 60 dividido 6, 10 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se le conoce como una constante elástica, ¿sí? ¿Qué es una constante elástica de un resorte específicamente? ¿Verdad? Pues a la división entre la fuerza y la distancia que el objeto se estira, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo anterior, la constante elástica era de 10 newtons por cada centímetro. Y pues va respecto al estiramiento, ¿verdad? Obviamente este valor de la constante elástica va a depender mucho de los materiales con que esté hecho el resorte, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo estirar un resorte de los que traen los lapiceros, por ejemplo, los que cuando los apachamos, a que queramos estirar un resorte de un amortiguador de un carro, por ejemplo, ¿verdad? Es muy, muy diferente, ¿verdad? Eso va a cambiar dependiendo del material o del tipo de resorte, ¿verdad? Pero en el transcurso de las distancias, la constante elástica en un resorte sí va a ser el mismo, ¿verdad? Bueno, entonces esta ley fue publicada por el físico inglés Robert Hooke en el siglo XVII y se conoce como la ley de Hooke y su expresión matemática es igual a fuerza igual a K, que es la constante elástica, ¿verdad? Por X, que es X, la distancia que recorre el objeto, ¿verdad? Es decir, en base a la fuerza que se le está aplicando, obviamente, ¿verdad? Entonces podemos aplicar la ley de Hooke, básicamente es encontrar la fuerza multiplicando la constante eléctrica por la distancia. ¿A quién se le pueden aplicar esta ley de Hooke? Pues únicamente a los cuerpos con elasticidad, llamémoslos específicamente los resortes, ¿verdad? Esta ley de Hooke solo es aplicable a cuerpos o a sistemas con resortes, ¿sí? No a nadie más, no a ningún. No sirve nada más que para resortes, profe. Para resortes, máquinas con resortes, ¿verdad? Ay. Carros, incluso las bicicletas, ¿verdad? Hay bicicletas con muy buenos resortes, ¿verdad?
Solo si funciona para ese tipo, ¿verdad? Si quisiéramos en fuerzas en estos objetos. ¿Alguna otra duda? Pregunte. Confianza. Profe, Sí, dígame. no tengo dudas. Ah, que no. Ah, sí. No, profe. Bueno, continuamos entonces. En base a esto, pues ya podemos definir o entrar a ver lo que es la primera ley de Newton, ¿sí? La primera ley de Newton, pues obviamente nosotros ya hemos tenido contacto de quién es Isaac Newton y algunos de sus aportes, ¿verdad? Entonces él planteó específicamente 3 leyes, ¿verdad? Las conocidas como las famosas 3 leyes de Newton, ¿verdad? Sin embargo, solo vamos a ver acá, pues, una, el día de hoy, ¿verdad? Que es la primera ley de Newton. ¿En qué se basó Isaac Newton para poder realizar este estudio de su primera ley? Obviamente los científicos que nosotros conocemos pues han tomado como referencia estudios que han hecho anteriormente, ¿verdad? O otros científicos. ¿En quién se basó Isaac Newton? En los estudios de Galileo, ¿sí? Galileo Galilei, pues él fue un estudioso, un científico también, que dejó muchos aportes antes de Isaac Newton, ¿verdad? Entonces Newton se basó en los estudios de Galileo para poder plantear su primera ley. Específicamente se basó en lo que Galileo mencionaba o llamaba como principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia de Galileo? Nos dice que un cuerpo que se mueve en una superficie plana irá desplazándose en la misma dirección con velocidad constante si nada lo perturba. La palabra inercia significa tendencia a evitar un cambio en el estado de movimiento, ¿sí? Entonces va a evitar un cambio. Entonces, en base a esto, Isaac Newton pues planteó su primera ley. ¿En qué lo tradujo Isaac Newton? En unas palabras un poco más sencillas. ¿En qué? En que un cuerpo que está en reposo no se mueve a menos que se le aplique una fuerza. De igual manera, un objeto que está en movimiento no se detiene a menos que se le aplique una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos mover una caja, un mueble o cualquier cosa, tenemos que aplicarle una fuerza para poderlo mover, poderlo subir, levantar, etcétera, ¿verdad? De igual manera, cuando un objeto se mueve, no se detiene a menos que se le aplique una fuerza. Por ejemplo, un vehículo, un carro, una bicicleta, cuando ustedes manejan bicicleta, la bicicleta no se detiene hasta que no se estrellan con una pared o algo por el estilo, o se le apliquen los frenos, ¿verdad? Ahí aplicamos una fuerza que hace que el objeto se detenga, ¿sí? Entonces, simple, ¿verdad? Un objeto no se mueve a menos que se le aplique una fuerza, y un objeto que está en movimiento no se detiene a menos que se le aplique una fuerza, ¿verdad? Entonces, esencialmente, eso es la primera ley de Newton, ¿sí? Y otro nombre que recibe la ley de Newton, pues obviamente se le llama principio de inercia. Por si viene en el examen, ¿qué otro nombre recibe la primera ley de Newton? Principio de inercia. Nada más, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Pregunten No. sobre el concepto de... Por el momento no, profe. Por el momento no. Está bien, está bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces en base a la primera ley de Newton, pues tenemos que definir nuestros sistemas de referencia inerciales. ¿Qué es un sistema de referencia inercial?
pues básicamente dice acá que en la vida cotidiana hay muchas situaciones que aparece, que era que la ley de Newton se contradice, ¿sí? Tal es el caso que tenemos acá de de un bus, ¿verdad? Nuestra imagen acá nos muestra un bus y en base al sistema de referencia que nosotros tomemos, pues el bus o las personas van a cambiar su situación. Por ejemplo, si tomamos como referencia el suelo, las personas que van en el bus sí se mueven, ¿sí? Porque se están desplazando de un lugar a otro. En cambio, si tomamos como referencia el bus, las personas o los que ahí van no se mueven, ¿verdad? Sino que el que se mueve es el bus, ¿sí? Entonces, dependiendo el punto de vista, por decirlo así, o el sistema de referencia que utilicemos, podemos definir el movimiento de los objetos. Bueno, y esto pareciera que contradice la ley de Newton, ¿verdad? Porque si nosotros vemos que las personas se mueven, aparentemente, cuando ven como sistema de referencia el suelo, sin aplicar ninguna fuerza, porque las personas van estáticas, ¿verdad? Entonces, eso pareciera que contradice la primera ley de Newton, pero depende de qué tomemos en cuenta o cómo tomamos en cuenta. Porque si tomamos como referencia el bus, las personas están en reposo, no se mueven, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta el concepto de sistema de referencia inercial. ¿En base a qué vamos a estudiar un objeto? ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda? Pregunten. No, profe. Muy bien. Continuamos con la primera fuerza que se aplica en la ley de Newton. Y la primera fuerza aplicable a la ley de Newton, pues es la que conocemos como peso, ¿sí? El peso, pues comúnmente tendemos a confundirlo o asociarlo, mejor dicho, con la masa, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a una farmacia o un centro comercial, etcétera, y echamos nuestra monedita para que nos digan cuánto pesamos, supuestamente, ¿verdad? Y muchos decimos, yo peso 180 libras, peso 100 libras, peso 200 libras, 120, 90 libras, no sé cuánto pesan ustedes, ¿verdad? Pero es un concepto mal utilizado, ¿verdad? Porque en realidad eso no es peso, sino que es masa, ¿verdad? Obviamente nadie dice mi masa corporal es de 110 libras, ¿sí? La mayoría de personas indican o nos dicen peso de 100 libras, peso 110 libras, ¿verdad? Pero sí es importante identificar qué es peso y qué es masa, ¿verdad? La masa, pues obviamente va a estar en kilogramos, libras, gramos, onzas, arrobas, etcétera. Esa es masa. Y el peso, como es una fuerza, pues obviamente lo vamos a expresar en newtons, ¿verdad? Nada más que en newtons. ¿Por qué? Porque es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza, entonces va a ser de newtons, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como les decía, la masa no es lo mismo que el peso. ¿Por qué? Porque la masa la podemos medir en una balanza, ¿verdad? Por ejemplo, en las tiendas, en los mercados, pues existen balanzas. Salud, Emily. Bueno, entonces tienen balanzas, ¿verdad? Para poder medir esa masa. En cambio, si quisiéramos medir el peso de una persona, tendríamos que utilizar el instrumento que mencionamos hace un par de diapositivas. ¿Cómo se llamaba el instrumento que mencionamos atrás, que servía para medir fuerzas? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamaba?
A ver si alguien lo anotó. Yo lo iba a anotar, pero ya no me dio tiempo. En el libro también está. Yo tengo el libro ahí a la mano. Para medir el peso necesitaríamos un dinamómetro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El que estaba hecho con un resorte y que medía las fuerzas en base a el estiramiento, ¿verdad? Y de hecho aquí está el dibujito de un dinamómetro, ¿verdad? Bueno, entonces, en sí, ¿qué es el peso? Ya que vimos que no es lo mismo masa y peso, pues el peso es una fuerza, ya dijimos, una fuerza que se relaciona con la aceleración de un objeto, que cae a partir de la ecuación fundamental de la dinámica, ¿sí? Entonces, el peso es una fuerza que va relacionadamente a la aceleración. ¿Qué aceleración en este caso? La gravedad, ¿sí? Recuerden que la gravedad es una aceleración que hace que los objetos estén en el suelo, ¿verdad? Si no existiera la gravedad, pues recuerden que todos flotaríamos, ¿verdad? Pero sin embargo, la gravedad hace que nos mantengamos en el suelo y va relacionada al peso. Entonces, matemáticamente hablando, el peso se puede definir como el producto entre la masa y la gravedad. Producto sinónimo de ¿qué es? De multiplicación, ¿verdad? Entonces, el peso es igual a masa por gravedad. Es decir, la multiplicación entre la masa y la gravedad. Y obviamente ya sabemos que la gravedad, ¿cuánto mide? A ver, Raúl, es de los primeros que me parece aquí en la lista, no por otra cosa, ¿verdad? ¿Cuánto mide la gravedad? ¿Quién se recuerda? Recuérdese ahí. Los problemas de caída libre. ¿Qué valor tiene la gravedad? Profe, cero. ¿Manda? Cero. No, no es cero. No. Ahí ya lo voy a dar en el chat. 9.8. ¿De acuerdo? 9.8 metros por segundo cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Que en los problemas no es necesario que nos lo mencionen, ¿verdad? Sino que nosotros ya sabemos que un objeto al estar en la Tierra está sometido a la gravedad. Esa siempre está presente, ¿se acuerdan? Siempre está presente. Bueno. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces ahora. El ejemplo dice acá, una piedra de masa de 2 kilogramos cae al vacío, cerca de la superficie de la Tierra. ¿Cuánto pesa la piedra? Nos preguntan el peso de la piedra. Entonces, acá, aunque no nos digan, sabemos que el valor de la gravedad es de 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? La masa es de 2 kilogramos. Entonces, el peso, ¿cómo lo encontramos? Simple, multiplicando la masa por la gravedad, que en este caso son 2 kilogramos por 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 19.6 newtons, ¿verdad? Ese sería el resultado como tal. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo encontramos el peso entonces? Multiplicando la masa, que en este caso son 2 kilogramos, por la gravedad. Entonces, si quisiéramos calcular el peso de una persona, por ejemplo, veamos acá,
¿Quién abre aquí en la lista? A ver, Jennifer, Yesenia. ¿Cuál es su peso, pues? Que comúnmente le llamamos peso. ¿Cuánto pesa usted? Ay, profe, es que hace días que no me pesa, entonces no sé. Va, la última vez que se pesó, ¿cuánto pesaba? No me recuerdo. Bueno, a ver quién sigue ahí. Eddie. Tanteando unas 110 libras. Va, muy bien, ahí estamos. Entonces, Eddie dice que su masa es de masa, ¿verdad? Es de 110 libras. Como Eddie está en la Tierra, obviamente, ¿verdad? Entonces está sometido a la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a encontrar su peso, su verdadero peso, ¿verdad? Porque él cree, o todos creemos que su peso son 110 libras. Pero en realidad, eso es su masa, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a obtener en el peso? Pues vamos a obtener newtons, ¿verdad? Y los newtons, para que sean newtons, ¿en qué dimensional debe de estar la masa? ¿Quién me dice? En el ejemplo anterior, ¿en qué estaba la masa? Recordemos que Logramos. kilogramos, ¿verdad? Porque recordemos que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? La masa debe de estar en kilogramos. Entonces, antes de resolver esto, vamos a realizar una pequeña conversión. Nosotros sabemos que 1 kilogramo tiene ¿cuántas libras? 2.2 libras, ¿verdad? Entonces, 110 libras, ¿cuántos kilogramos equivale? ¿Verdad? Una regla de 3 simple, 1 por 110 libras dividido 2.2. ¿Y esto cuánto nos da? A los que tengan su calculadora a la mano. 110 dividido 2.2, 50. Sí. Es decir, que la masa de Eddie es de 50 kilogramos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora que ya sé la masa en kilogramos, ya puedo aplicar mi fórmula. Dijimos que peso iba a ser a masa por gravedad. Nos va a quedar que el peso es igual a 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración gravedad. Entonces, ¿cuánto pesa Eddie? ¿Quién me dice cuánto le da? ¿Cuánto les dio? Bueno, esto nos va a dar 490 newtons, ¿verdad? Entonces ese sería el valor de el peso de Eddie. Su masa es 110 libras, pero su peso es de 490 newtons, ¿verdad? Bueno, ¿dudas entonces? Pregunten. No, profe. No, está bien. ¿Seguros los demás? No, profe. Entonces, de esta manera podemos calcular el peso de cualquier persona. Si sabemos A, automáticamente podemos encontrar el peso multiplicando por gravedad. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, si ya no hay, vamos a continuar. Nos quedan aproximadamente 5 minutos. Entonces recuerden que si termina el tiempo, debemos de volver a ingresar
utilizando el mismo link. No hay que cambiar link. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Lo vamos a leer ahorita. Y nos dice, una caja que pesa 20 kilogramos se encuentra sobre el piso de un ascensor que sube con una aceleración constante de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja y cuál es la magnitud de cada fuerza? Bueno, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la caja? Para eso nos vamos a basar en el dibujito que tenemos acá y vamos a ver que en este caso el objeto C o está sometido, mejor dicho, a dos fuerzas. ¿A qué fuerzas? La fuerza 1, que es la fuerza con que lo sube el elevador, ¿verdad? Y la fuerza 2, pues es la que siempre está presente, que nosotros lo conocemos como el peso. Si el objeto estuviera en reposo, es decir, no se sube ni nada, solo tendríamos el peso. Pero como es subido por un elevador a cierta aceleración, entonces ahí ya tenemos dos tipos de fuerza. Bueno, entonces ya definimos qué fuerzas actúan sobre ese objeto o sobre la caja. Bueno, entonces ahora debemos de ver o calcular cada una de las fuerzas. La fuerza 1, pues es masa por aceleración. La masa es de 20 kilogramos y la aceleración es de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración con que sube el ascensor, ¿verdad? Entonces al multiplicar 20 kilogramos por 0.5, vamos a obtener 10 newtons. Entonces la fuerza con que sube el objeto es de 10 newtons. Ahora calculamos la 2. Recuerden que la 2 es el peso. Entonces, el peso, ¿cuál masa? Masa sigue siendo la misma, solo que ahora la aceleración ya no son los 0.5, sino que la aceleración para el peso es la gravedad. ¿Y cuánto mide la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al multiplicar estas dos dimensionales, pues obtenemos 196 newtons. ¿Sí? Esas son las fuerzas por separado, por decirlo así. Fuerza 1, 10 newtons. Fuerza 2, 196 newtons. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Bueno, pues ya tenemos las fuerzas por separado. Ahora tenemos que calcular la fuerza neta. ¿Se recuerdan? Bueno, nadie se recuerda. De la última clase vimos que habían fuerzas que iban en el mismo sentido. Ahí se sumaban.
Vamos a continuar entonces con la presentación o el problema que teníamos, ¿verdad? No sé si me escuchan todos. Va. Sí se escucha, profe. Entonces ya teníamos las fuerzas por separado, por decirlo así, ¿verdad? Solo permítame. Bueno, ahora sí, disculpen. Bueno, les decía entonces que había diferentes tipos de fuerza, ¿verdad? Cuando iban en el mismo sentido, se iban a sumar. Cuando iban en sentido contrario, se van a restar, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos la fuerza 1, que es de 10 newtons. La fuerza 2, que es el peso. En este caso son 196 newtons. ¿Sí? Ahora bien, como van en sentido contrario, podemos decir que esta es positiva y esta es negativa, ¿verdad? Y van en sentido contrario, suponiendo que aquí está el 0, o sea, acá está Y positivo y acá está Y negativo, ¿sí? Y como van en sentido contrario, repito, se van a restar. Entonces, la fuerza neta nos quedaría como la fuerza 1 menos la fuerza 2. Entonces, la fuerza neta sería igual a 10 newtons menos 196 newtons, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es negativa, ¿verdad? Primero eliminamos el paréntesis, entonces nos va a quedar 10 newtons, menos por menos, más. Entonces la resta en este caso se convirtió en suma, por decirlo así, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar que la fuerza neta aplicada a la caja es de 206 newtons, ¿verdad? Aunque iban en sentido contrario y se restaban aparentemente, pero matemáticamente como menos por menos da más, entonces tenemos que al final se suman, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde salen los 206 newtons que nos mencionan en la respuesta. En teoría se restaban porque iban en sentido contrario, pero matemáticamente menos por menos da más. Entonces obtenemos 206 newtons, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda con esta situación, con este pequeño problema, pregunten. ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Vamos a continuar entonces, si no hay dudas. Con otro tipo de fuerza, siempre hablando de la primera ley de Newton, ¿verdad? La primera ley de Newton vamos a encontrar específicamente 3 fuerzas. Ya vimos la primera, que es la fuerza que comúnmente conocemos como peso. Ya vimos que peso es una fuerza. Y la número 2, pues la vamos a llamar fuerza normal.
¿Qué es la fuerza normal entonces? Dice que la fuerza normal se da cuando un objeto tiene contacto con una superficie. Y de acuerdo al diagrama que tenemos acá, nos damos cuenta que la fuerza normal, o la que llamamos, se puede llamar simplemente como normal, la normal. Entonces la fuerza normal va a ir en sentido contrario al peso. El peso siempre va hacia abajo. El peso siempre va hacia abajo. Vemos acá el ejemplo del libro. Y la fuerza normal siempre va hacia arriba. Y la fuerza normal se va a adaptar o va a depender de la posición del objeto. Por ejemplo, acá, en este ejemplo de en medio, la caja está inclinada, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal toma esa posición. No es que siempre, aunque esté inclinada la caja, vaya completamente vertical, sino que el objeto, si está inclinado, la normal también va a estar inclinada. Y en este caso, si la normal está acá, el peso estaría aquí, en sentido contrario a la normal. Entonces, la normal va en contra de el peso. Entonces, pregunta de examen, por ejemplo, ¿verdad? Si nos dicen cuál es la fuerza que se obtiene al tener contacto con la superficie, fuerza normal. O también nos pudieran decir, ¿cuál es la fuerza que va en contra del peso? Fuerza normal. ¿Sí? Ese es el nombre de la segunda fuerza que tenemos en nuestra primera ley de Newton. No sé si alguien tiene una duda con el concepto de fuerza normal antes de pasar al ejemplo. ¿No? Bueno, continuamos entonces con el ejemplo. Se los voy a leer porque está un poco extenso y no creo que alcancen a ver. Bueno, dice, una persona con una masa de 80 kilogramos, acá tenemos nuestro primer dato, que se encuentra dentro de un elevador, experimenta diferentes pesos aparentes mientras se mueve el ascensor. Si el sistema persona-elevador permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante, se dice que está en equilibrio, por lo que la suma de las fuerzas es 0. En este caso, la fuerza contraria al peso del elevador es la tensión de la cuerda que sostiene. Determine A, la fuerza normal cuando está en reposo o en velocidad constante. Y B, la fuerza normal cuando viaja con aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos dos fuerzas acá, ¿verdad? La fuerza con que es jalado y la fuerza que siempre está presente, que es el peso, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro dato, que es la masa de 80 kilogramos, la gravedad que está presente, y para el inciso A, dice que cuando está en reposo, es decir, cuando está quieto. ¿Cuál es la fuerza que actúa cuando está en reposo? Pues el peso. El peso siempre va a actuar ya sea el objeto esté en reposo o en movimiento. Nuestro peso siempre es el mismo, aunque estemos quietos, aunque nos estemos moviendo, ¿verdad? Entonces, para el inciso A, lo que debemos de calcular es el peso de la persona. ¿Cuál es el peso de la persona? Pues masa por gravedad. La masa es de 80 kilogramos y la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el peso de la persona es de 784 newtons, ¿verdad? Ese sería el inciso A. El peso en reposo, es decir, la fuerza en reposo, que se traduce como el peso, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando hay aceleración, cuando ya tenemos una aceleración dice que el elevador se mueve con una aceleración
de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Básicamente, la fuerza neta se traduce a lo mismo. Masa por aceleración. Pero en este caso tenemos dos aceleraciones. Tenemos la aceleración del elevador más la gravedad que ahí está presente, ¿verdad? De ahí donde sale esta expresión que tenemos acá. Bueno, entonces la masa sigue siendo la misma, los 80 kilogramos. Lo que va a cambiar es la aceleración, ¿verdad? Porque debemos de sumar 9.8 más 2 metros sobre segundo al cuadrado. Según la matemática, primero sumamos, ¿verdad? 9.8 más 2, que eso nos va a dar 11.8. Y lo multiplicamos por 80 kilogramos para obtener el resultado final, que es 944 newtons. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. No. ¿Por qué sumamos las aceleraciones? Porque hay dos, ¿verdad? Cuando está en reposo solo se toma en cuenta la gravedad, pero cuando está en movimiento ya tenemos que tomar en cuenta la aceleración con que se mueve. Bueno, si no hay dudas, continuamos para avanzar. Y vamos a ver nuestra última fuerza de la primera ley de Newton. Dijimos que eran 3, con esta terminamos. Y se le va a llamar nuestra fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Cuando un objeto tiene contacto con una superficie y ésta intenta moverse, no es lo mismo que la normal, porque la normal no se mueve. En cambio, acá sí va a haber movimiento. Entonces, cuando ésta tiene contacto, siempre va a haber una fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿De qué va a depender esta fuerza de rozamiento? De qué tan lisa sea la superficie en la que se quiere mover el objeto. ¿Sí? Cuando nosotros queremos arrastrar algo o empujar, por ejemplo, un mueble, una caja, etcétera, siempre va a rozar con el suelo, por decirlo así. Y no es lo mismo que querramos mover o arrastrar una caja sobre un piso de cerámica, por ejemplo, a que lo queramos mover en un pedazo de tierra o algo así, ¿verdad? Igual, no es lo mismo que un carro se desplace durante una autopista de pavimento o asfalto a que se desplace en terracería, por ejemplo. Ahí va a haber más rozamiento por el material que hay ahí, ¿verdad? Entonces dice acá, este fenómeno se debe a que las superficies de contacto entre el suelo y el cuerpo que se quiere mover no son por completo lisas, lo que produce sobre el objeto la fuerza de rozamiento. Y acá tenemos nuestro ejemplo, nuestro enfoque directamente a cuando un objeto roza con otro, ¿verdad? En este caso, la caja con el suelo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Continuamos entonces. Vamos a ver nuestro ejemplo para ir terminando. Bueno, tenemos nuestro ejemplo. Dice, la caja se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. El peso del objeto es de 200 newtons y una fuerza ejerce 120 newtons sobre él. Inciso A. Debemos de dibujar las fuerzas que actúan sobre este objeto. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el objeto? ¿Quién me dice? Ahí hasta nos apoyan con el dibujo. ¿Quién me dice cuántas? ¿Cuántas? 4. 4, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? ¿Quién me dice? Fuerza neta, fuerza neta. Pues, Fuerza FN, FR, normal. eso. A ver, ¿quién me dice?
Es la fuerza neta, fuerza normal, algo así. Bueno, tenemos 4 fuerzas, ¿verdad? Ya dijimos. ¿Cuáles son estas fuerzas? Pues, primero, como el objeto está en la Tierra, pues obviamente tiene un peso. Y aquí no lo dicen, vean. Peso es de 200 newtons. Entonces a esa le vamos a llamar fuerza 1. 200 newtons, que es el peso. Si existe un peso, por ende, existe una fuerza normal que va en contra de el peso, ¿verdad? Vimos esa segunda fuerza, que es la fuerza normal, que va en contra de, y a eso le vamos a llamar fuerza 2, que no sabemos cuál es su valor, porque no lo dice, no dice el problema, ¿sí? Bueno, esas las podemos llamar nosotros fuerzas en Y o fuerzas verticales, por decirlo así. Ahora, horizontalmente, también existen otras 2 fuerzas. Como ustedes bien decían, en total son 4. ¿Por qué? Porque en horizontal, es decir, en X, tenemos la fuerza con que es jalada o con que es movida. A esa le vamos a llamar fuerza 3, que es de 120 newtons. Que a esa simplemente le vamos a llamar fuerza, porque es aplicable para poder mover. Entonces, si queremos mover este objeto, por ende, va a existir una fuerza 4. Que esta es la fuerza de rozamiento. ¿Que cuánto vale? No sabemos. ¿Sí? No sabemos cuánto es su valor. ¿Sí? Entonces tenemos en total 2 verticales y 2 horizontales. ¿Cuáles son las verticales? El peso y la normal. ¿Cuáles son las horizontales? La fuerza como tal y la fuerza de rozamiento. Entonces ahí ya resolvimos el inciso A, que era dibujar, ya estaba el esquema, estaba hecho acá, dibujar o plantear las fuerzas que actúan en total en el objeto. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, vamos con el inciso B. Dice, inciso B, puesto que el bloque se encuentra en reposo, la fuerza neta que actúa sobre el objeto es 0. En consecuencia, la suma de las fuerzas verticales y horizontales es 0. Entonces, nos piden encontrar o calcular cuánto mide la fuerza normal y cuánto mide la fuerza de rozamiento, porque solo conocemos el peso y la fuerza como tal. Pero nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto en X como en Y. X es 0 y Y también es 0. Entonces, veamos acá algo. La fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a 0. Entonces, si el peso mide 200 newtons, perdón. 200 newtons. ¿Cuánto tiene que medir la fuerza normal para que esto nos dé 0? A ver. 200. 200, ¿verdad? Entonces, automáticamente sabemos que la fuerza normal mide 200 newtons, ¿sí? Lo mismo pasa en horizontal. Sabemos que la fuerza con que la jalan es de 120 y X tiene que ser igual a 0. Entonces, si la fuerza con que lo jalan es 120, nos tiene que dar 0, ¿cuánto mide la fuerza de rozamiento?
120. 120. Para que nos dé 0, tiene que medir lo mismo, ¿verdad? Solo que en negativo. ¿Por qué negativo? Porque va en sentido contrario a cada una, ¿verdad? Entonces acá está la respuesta, 120 y 200. ¿Por qué? Porque está en reposo, entonces tiene que dar 0, ¿verdad? ¿Dudas con esto, jóvenes? Pregunten. Profe, está bien. ¿Dudas? Despacio. No, profe. ¿Seguros? Sí. Tenemos que hacer las páginas, ¿no? Sí, la tarea ya está. Recuerden que ahora las tareas se dejan lunes y tienen toda la semana para entregarlas hasta el otro lunes. Pero como ya hoy recibimos la clase, pues de preferencia hagan de una vez la tarea. Capaz que el domingo van a estar ahí haciendo la tarea de física. Capaz, sí, dice Gabriela. O escuchando música que está. Bueno, ¿alguna otra duda? Recuerden de hacer su pleno, ¿verdad? Ya está habilitado el pleno de la lección 17, ¿verdad? Algunos no hicieron plenos el bloque pasado, les mandé a decir que estaban habilitados y no los hicieron, ¿verdad? Entonces, para que los puedan hacer. Esta presentación que usé en la clase está en plataforma. De igual manera se va a subir la clase como tal, grabada, para que ustedes la puedan ver cuando quieran, ¿sí? Para que puedan estudiar ahí después. Gracias, profe. Entonces, por último, necesito que ingresen a la página menti.com. ¿Se recuerdan que la otra vez ya habían ingresado a esa página, ¿verdad? Entonces necesito que ingresen, por favor, a la página menti.com y el código es 196942 para que puedan ingresar. Ahorita los voy a habilitar. 19. ¿Ya todos copiaron el código? Ya. No, el código no lo vi. Ahorita lo voy a poner otra vez, tranquila. No. Relájese. Acá está. 196942. Entonces solo tienen que escribir 3 palabras relacionadas a la lección 17, fuerza en la naturaleza, para ver qué es lo que más les llamó la atención, lo que más se les quedó más relevante. Por favor. Principio de inercia. Bueno, 5 personas lo han hecho. Los demás, ¿qué pasa? Recuerden que no es necesario cerrar Zoom, ¿verdad? Sino que solo con que
abran una página nueva, una pestaña nueva, ya pueden hacerlo, ¿verdad? 6 personas. Podemos ver ahí que la mayoría, pues, escribió peso, gravedad, son las palabras que más se le quedaron. Fuerza de la naturaleza, escribieron ahí, fuerza normal, ley de Newton, fuerza hidráulica, y esa ni la mencionamos aquí en la clase. Y decía ahí, relevantes al tema, ¿verdad? Peso, lo que más se asemeja ahorita. Los demás, a ver, hay conectados 15 y solo han llenado 8. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ir apurando porque solo quedan 10 minutos. Dinamómetro. Se les quedó que es un dinamómetro. Entonces, la mayoría recuerda la ley de Newton. Chicas, así las mencionamos al principio. Ley de Hooke. Peso. A ver, se le quedó ahí el peso porque hay que hacer la diferencia entre peso y masa, ¿verdad? Atracción de masa, muy bien. Fuerza gravitatoria también se mencionó al principio. Las demás creo que están ahí, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Por favor, ahí califiquen la clase. Dice, ¿cómo le pareció la clase? Muy buena, buena, regular o sin comentarios. O sea, esto quiere decir, yo no me pareció ni buena, ni regular, ni nada. Pueden ahí colocar sin comentarios, no hay problema. Por favor. Bueno. Cuatro ya contestaron, los demás, ¿qué pasa? Siete. Bueno. Entonces, con eso vamos a ir terminando, jóvenes. Si no tienen más dudas, ahí hacen su tarea, por favor. Pleno, también es muy importante que lo hagan y que hagan sus tareas correctamente, ¿verdad? Por favor, se recuerden de enviar los archivos sin permiso para no poder estar pidiendo permiso. También no los vayan a borrar, porque a veces los borran cuando uno los quiere ver. Dice, el archivo está en la papelera del usuario. ¿Sí? Entonces esperen a que uno lo califique para después, si quieren, lo borran, ¿verdad? Entonces, por favor, un gusto saludar a los jóvenes después de tanto tiempo de estar descansando ustedes ahí. Ahora ya reactivándose. Todas las baterías puestas para este tercer bloque. Bueno, se cuidan, jóvenes, entonces, gusto saludarlos. Ahí hacen su tarea, van a andar saliendo. Adiós, profe, feliz día. Él, por favor, se portan bien. Igual. Nos vemos, se cuidan. Gracias, profe. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes. Ahí almuerzan, casi es hora. Adiós. Desayuno, almuerzo, profe. Desayuno todavía es a la tarde. Pues. Se cuidan, jóvenes.